Hermanos y amigos que estudian estas interesantes lecciones con nosotros a través de las redes sociales, en esta semana estaremos estudiando la lección número 11, titulada Las deudas, una decisión diaria. Nosotros debemos huir de las deudas, no debemos endeudarnos. Y más, como muchos lo hacen alegremente, esto es pernicioso, viene en detrimento de las personas. Hermanos, que debemos huirle a las deudas. Las deudas preocupan. Las deudas a veces le quitan el sueño a la persona. Lo hacen sufrir de insomnio cuando usted es una persona que le gusta pagar. Hay muchas personas que se ofrecen para prestarle, pero no lo hacen motivado a ayudarle. Su intención muchas veces no es ayudarle. Muchas veces lo hacen buscando plusvalía, porque lo hacen porque eso los beneficia a ellos. Y nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes para saber cuándo endeudarnos. Cuando lo hacemos, debemos hacerlo de una forma que se pueda justificar y con el más ligero propósito de pagar. Vamos a decir que usted necesita un auto porque usted quiere transportar a su familia. Quizás su trabajo le queda lejos. En ese caso, es justo que usted invierta, que usted se endeude, porque usted quiere comprar un auto y quizás no tiene todo el dinero. De igual manera, quizás usted quiere comprar una casa, se justifica. Usted quiere tener seguridad, quiere proteger a su familia, tener un techo para cobijarse. Es justo en ese caso que usted se endeude, pero usted está haciendo una inversión. Tal vez usted quiere hacer una carrera universitaria y necesita hacer un préstamo estudiantil. En ese caso se justifica. Y en todas esas cosas, en ese mismo tenor, se justifica el que usted se endeude. Pero aún así debemos tener en cuenta cómo lo hacemos. Siempre debemos buscar las cosas que nos convienen mejor y con el propósito de pagar. La Biblia da un consejo que encontramos en el versículo para memorizar. Dios dice a través del apóstol Pablo que no debemos deber a nadie nada. Dice él que debemos pagar al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El apóstol Pablo, como Jesús, estaban de acuerdo en que había que pagar los impuestos al gobierno romano. Es que el cristiano debe cumplir la ley. Vemos allí el ejemplo en Jesús. El apóstol Pablo dice que solamente debemos tener una deuda. Y mire qué clase de deuda. Él dice que la única deuda que debemos tener, que somos deudores uno para con los otros, es el amor. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Así que yo estoy en deuda con las demás personas, porque debo amarlo. De igual manera los demás están en deuda conmigo, porque también tienen que amarme. Así cumplimos la ley. Sí, hermano, que es la única deuda que debemos tener, y en ese sentido todos debemos ser deudores. En la parte que continúa, la parte del domingo, nos habla de préstamos y gastos. A veces hay personas que hacen préstamos, pero lo malgastan. Cuando hacemos un préstamo, debemos tener en cuenta en qué lo vamos a gastar. No simplemente gastarlo, más que gastarlo, invertirlo. Y nosotros acá encontramos un ejemplo. Porque a veces hay personas, cabe reiterar, que toman prestado, pero se descuidan. Y nos habla aquí del profeta Eliseo. Y nos dice que los hijos de los profetas vivían con Eliseo, moraban con Eliseo. Y ellos hacen un razonamiento que el profeta lo consideró prudente, lo consideró juicioso, por lo que estuvo de acuerdo. Ellos le dicen a Eliseo: mira, nosotros moramos aquí contigo, el lugar es estrecho,
Así que debemos buscar un lugar donde podamos vivir más amplio. Debemos edificar un lugar. El profeta estuvo de acuerdo. Ellos dicen, nosotros vamos a ir a cortar madera, a cortar viga para los fines, pero queremos que tú vayas con nosotros. Él dijo, yo iré con vosotros. Así que fueron. Y mientras estaban cortando madera allí a la orilla del Jordán, había uno que estaba cortando un árbol y el hacha cayó en el río, cayó en el agua y se hundió. Y el hombre gritó, ¡ah, Señor mío, es prestada! El profeta dijo, muéstrame dónde cayó. Y él fue y le mostró. El profeta buscó un palo, lo echó en el agua y el hacha flotó. Nosotros vemos aquí una persona responsable, una persona que sabía que las cosas prestadas son ajenas y por consiguiente deben devolverse, debe volver a su dueño espera por ella. Por eso lo primero que le vino a la mente fue, ah, Señor mío, es prestada, tengo que devolverla. Y quizás una excusa que él podía poner, podía decirle al dueño, bueno, yo estaba cortando un árbol y el hacha cayó en el agua y se perdió. Pues podía ser una buena excusa, como a veces ponemos excusa barata. Pero él entendía que no podía salirle con excusa al dueño, sino que lo justo era que él devolviera lo que aquella persona había puesto en su mano, que en este caso era el hacha. Así que nosotros entonces, cuando alguien nos presta algo, debemos tener en cuenta que debemos devolverlo. Nos dice entonces aquí, en Salmo 37, 21, que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Mira qué cosa. El impío pide prestado y no paga. ¿Sabe por qué? Porque el impío no tiene piedad. El impío no tiene piedad de ti. No sabe cómo tú trabajaste para conseguir esto. ¿Cuánto te costó conseguir lo que le prestaste? Por eso es impío. La palabra pío viene de piedad, la palabra impío viene de impiedad. No tiene piedad, no se apiada de ti. A él no tiene que ver, él no considera que quizás tú dejaste de buscarle el pan a tus hijos para prestarle el dinero. Él no tiene que ver con eso. Él lo que le gusta es que tú le prestes para no pagarte. Porque así a la gente que no le gusta pagar, entiende que es más fácil que usted le ponga la cosa en sus manos, a ellos violentar una puerta y entrar quizás a un banco, penetrar a una casa o introducir la mano en la bolsa a alguien. Y en otras palabras, eso es robar con elegancia. Si le prestan y lo hace con el mal ligero propósito prestado con el propósito de no pagar. El cristiano no debe incurrir en eso. Esas cosas deben ser evitadas. Y nos dice aquí en Eclesiastés, en el mismo estudio del domingo, Eclesiastés 5:5, que mejor es que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. El cristiano tiene que tener en cuenta lo que dijo Jesús. La forma de hablar debe ser sí cuando es sí y no cuando es no. No se considera que el cristiano diga una cosa por otra. No debemos decir las cosas por salir de momento cuando nuestra conciencia dice que no lo vamos a hacer, que no es así. Entonces, desde luego, el consejo es mejor que no prometas, pero cumpla, y no que tú prometas y no cumplas. Y me recuerda la parábola que puso Jesús de aquel padre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos dijo que lo invitó, dijo uno de ellos que no iba y fue, y el otro dijo que iba a ir y no fue. Entonces, el cristiano debe ser una persona que, en primer lugar, sopesa la cosa antes de decirla, no habla ligeramente. Medita en lo que va a decir, piensa las palabras, y entonces, ya cuando está decidido de lo que va a hacer, entonces responde. En Deuteronomio 28, 44 y 45, dice, Él te prestará y tú no le prestarás a Él.
Él estará en la cabeza y tú en la cola. Mira, qué simpático. Parece hasta chistoso. Él te prestará a ti. Tú no le prestarás a Él. Él estará en la cabeza y tú en la cola. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Él te presta, quizás lo hace con tal vez es usurero. Y cada vez que Él te hace un préstamo, tú no sabes la ganancia que tú le dejas. Esas personas, repito, prestan buscando plusvalía. No lo hacen con el deseo de ayudarte. Como que tú le dejas tantas ganancias a Él, por eso dice, Él estará en la cabeza y tú en la cola. Tengo el recuerdo, o el más recuerdo, de algo que yo no presencié, pero que era común en mi país. En mi país, cuando existían estas compañías de zona franca, que no sé si existen todavía, hay personas, había obreros allí, que tomaban prestado al 20% semanal. Esto es un 40% mensual. ¿Qué tú crees de esto? A quien tú le tomas prestado, claro que él va a estar en la cabeza y tú en la cola. Entonces nosotros debemos meditar, debemos sopesar bien las cosas, y más si eres cristiano, si tú lees la Biblia, debes detenerte a pensar todo el tiempo, debes tener la cabeza en las nubes, pero debes tener también los pies en la tierra y pensar las cosas que convienen y las que no convienen. En la parte del lunes nos habla de la mayordomía y la gratificación instantánea. Debemos tener cuenta con la gratificación instantánea, las personas que les gustan las cosas rápido. De las personas que les gustan las cosas rápido, es una persona que va en desventaja. Porque en primer lugar, usted debe ser una persona paciente. Cuando usted es paciente, usted tiene mucha ventaja. Aún para la salvación se necesita paciencia. Tú necesitas perseverar. Necesitas andar no deprisa siempre, sino siempre pensando las cosas. Y mire lo que dice aquí. Aquí nos habla de una historia que usted conoce si usted estudió sobre la Biblia. En primer lugar, nos habla de Esaú y Jacob, que como tú sabes eran dos hermanos, hijos de Isaac y Rebeca. Estos muchachos, ellos eran gemelos, pero aunque eran gemelos, Esaú logró nacer primero, convirtiéndose así en el primogénito. El primogénito tenía mucha ventaja por encima de los otros hermanos. Hay quienes tienen un tesoro, tienen una fortuna y no saben lo que tienen, lo descuidan. Así que este joven era afortunado, era bienaventurado, era privilegiado al ser el primogénito. Y la Biblia dice que este joven se dedicaba a la caza. Y un día estaba en el campo, llegó cansado y su hermano estaba haciendo un guisado. La Biblia dice que era de lenteja. Y su hermano le parece que olfateó el guiso, le olió, podemos decir quizás hasta lo saboreó, me atrevería a decir, y le pidió del guiso a su hermano. Y su hermano, que me luce bastante oportunista, le dijo que él le daba del guiso a cambio de la primogenitura. Vemos aquí dos personas. ¿Cómo se hizo esto posible? Vemos aquí un hambriento que no sabe lo que tiene en mano. Una persona que quizás su hambre no era para morir, tal vez tenía hambre. Ahí no dice que estaba tan hambriento, más bien que estaba cansado. Pero sí ignoraba la fortuna, la riqueza, el privilegio que tenía por ser primogénito. Su hermano, que parece que era codicioso, no tengo la menor duda, le dijo que le daba del guiso a cambio de la primogenitura, y él le dijo que sí. Así que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. A veces hay personas
que pierde aún la salvación por tan poca cosa. Dice la Biblia, en el libro de los Hebreos, que allí habla de una salvación tan grande, que a veces nosotros subestimamos una salvación tan grande y no valoramos la salvación. Lo que dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en pensamiento de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le temen. Aquí entonces establece un contraste entre Jesús y Esaú. Vemos a Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y antes, permíteme decirte algunos de los privilegios que tenía el primogénito. Uno de ellos era, entre tantos que tenía, una serie de privilegios. En primer lugar, se convertía en el jefe de la familia. Se convertía en el jefe de la tribu. Y más que eso, cuando el padre moría y había que partir la herencia, mira el privilegio que tenía por encima de los otros. Vamos a hacer una idea de un padre que tenía 4 hijos y que tenía $1 millón en el banco. A la hora de partir esa herencia, obviamente, si son 4 hijos y $1 millón, tocan a 250,000. ¿Tú sabes cuánto tocaba el primogénito? Tocaba $500,000, porque tocaba 200,000, eso era 250,000, era automático por ser el primogénito. Y entonces los 250,000 de la herencia, o sea, tocaba el doble, una doble porción. Y todo eso lo despreció Esaú. Por lo tanto, aquí entonces establece un contraste entre Esaú y Jesús. Esaú, que deseó comer de aquel guisado, importándole dejar salir de su primogenitura, y Jesús, que el enemigo lo tentó en el momento más difícil de su vida como humano, cuando tenía 40 días y 40 noches sin comer. Jesús no cedió a la tentación del enemigo, sino Jesús salió victorioso. Y aquí nos presenta entonces, en Génesis 3:6, dice: la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, codiciable, bueno para comer. Y comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Por eso es entonces que el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 19, dice que hay muchas personas que se pierden porque el Dios de ellos es su vientre. Mira, hay personas que viven para comer y no solamente come, sino que come lo que no debe, come lo que debe comer y lo que no debe comer. Dice Pablo entonces que esa persona, para ellos, su Dios es el vientre. Y por lo tanto, esas personas se pierden, porque Dios rechaza la glotonería. Eso está contraindicado en la Biblia, no debemos ser glotones. A la hora de comer, debemos comer con prudencia, debemos comer lo que se debe comer, y siempre debemos comer en las horas oportunas. La Biblia le llama a esto, bíblicamente, nosotros llamamos temperancia. Debemos ser temperantes, porque los intemperantes tienen problemas con la salvación. Entonces, mira, termina esta parte del lunes con 1 de Juan 2:16, donde dice Jesús aquí, dice Juan: porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso dice el versículo anterior: no améis al mundo ni las cosas que en él están, porque el mundo pasa en su concupiscencia, mas los que aman al Señor permanecen para siempre. Y aquí, en la parte del martes, yo creo que si solamente en todo el estudio hubiera venido la parte del martes, fuera suficiente. Porque se titula ¿cómo vivir dentro de tus posibilidades? Una persona organizada, un buen mayordomo, un cristiano seguidor de Jesús, lo primero que debe hacer, lo mínimo que debe hacer es ser organizado.
Una persona organizada, lo primero que hace es, cuando se trata de las finanzas, hace un presupuesto. Presupuesto es cálculo anticipado. Supone lo que va a gastar antes que termine el mes. Eso es presupuesto. Hace un presupuesto entonces en el marco de lo que gana. Al hacerlo tiene en cuenta que el egreso no debe ser mayor que el ingreso. Lo que sale no debe ser mayor que lo que entra. Entonces, aquí hay el problema. Mira, por eso nosotros hoy, el mundo es testigo de lo que está ocurriendo con la humanidad. Por eso hay muchos hogares que están, los que no se han divorciado, están a punto de divorciarse, porque hay una mala administración, se gasta más que lo que entra, los hijos sufren, allí en el hogar hay carencia, y muchas veces los esposos entienden que la solución es el divorcio. Hay grandes instituciones yéndose a la quiebra por la mala administración de los que dirigen, por la mala administración de los que lo presiden. Y aunque parezca paradójico y lastimero a la vez, a veces las instituciones religiosas no son una excepción. Vemos muchos países, muchas naciones endeudadas, con una deuda externa que causa horror, por la mala administración de quienes la presiden. Entonces debemos ser cuidadosos en todo el sentido de la palabra. Debemos tener en cuenta que el egreso nunca debe ser mayor que el ingreso. Debemos ser prudentes, debemos ser sensatos a la hora de nosotros gastar lo que vamos a gastar en el hogar. Y te quiero decir que aquí no tiene que ver tanto con lo que gano, sino con lo que gasto y cómo lo gasto. Por eso Jesús tiene un consejo para nosotros que encontramos en Lucas 14, del 27 al 30. Y dice él, allí pone dos comparaciones en el mismo tenor, dos ilustraciones. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta a calcular los gastos que le lleva, no sea que una vez que ponga el cimiento no pueda terminar, y los que lo vean se mofen de él, diciendo, oh, este hombre empezó a construir y no pudo terminar? Dijo también, ¿o qué rey que yendo a una guerra con 10,000 soldados, primero no se sienta a calcular si puede hacer frente al que viene con 20,000? Y si ve que no puede hacer frente con 10,000 el que viene con 20,000, todavía cuando aquel rey está lejos, le envía una embajada ofreciéndole paz. Así que nosotros encontramos aquí entonces que debemos ser juiciosos a la hora de hacer cualquier gasto, aun sea una inversión. Y en la parte del miércoles, dile no a las deudas. Esta parte está bien interesante, porque hay personas que se endeudan alegremente, se endeudan voluntariamente, se endeudan sin necesidad. Y a veces la consecuencia es el insomnio, la consecuencia es el problema con la familia, a veces una esposa que le pelea al esposo porque no está de acuerdo en una situación y viceversa, a veces hasta los hijos le reprochan a los padres, y personas que se quitan la vida porque incurren en deudas y después se dan cuenta que no pueden pagar. Fíjate, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta con las deudas, a veces hay personas que no toman prestado, no hacen el préstamo, pero sanamente incurren en el error de serle garante a otra persona. La Biblia prohíbe, hermano mío, la Biblia prohíbe, amigo mío, que usted se haga garante. Fíjese, cuando usted se hace garante, ¿sabía usted que usted con su buena intención, con su sano corazón, con su deseo de servir a la otra persona, usted se hace garante y quien tiene la deuda es usted? Cuando aquella persona no paga, usted que tiene que dar la cara porque usted es el garante.
Jesús murió en la cruz del Calvario porque Él se hizo garante por nuestros pecados. Jesús tomó la responsabilidad. Jesús tomó los pecados tuyos y los míos. Y gracias a eso tú y yo somos salvos. Sí, hermano, que tú debes huirle a las deudas. Cuando alguien te diga que le sea garante, piénsalo 2 veces. Porque si esa persona no paga, tristemente tú vas a tener que pagar. Y ya esta parte de aquí del jueves, de la parte del jueves, nos habla de ahorro e inversión. Nosotros debemos de ahorrar, debemos invertir, sabiendo que las inversiones, cuando tú vas a un préstamo y tú inviertes lo que tomaste prestado, no mire el préstamo, mira tu inversión. Por eso habla aquí de ahorro. Mira, y nos pone el ejemplo de las hormigas. La hormiga pasa todo el verano trabajando para cuando viene el invierno, entonces allí la hormiga no sale. Tú casi no la ves en el invierno, porque ella trabaja en el verano, almacena toda su comida y vive allí en madriguera, allí pasa todo el invierno. Nosotros entonces debemos ser juiciosos también. Debemos ahorrar para los tiempos difíciles. Y en esta parte acá de Proverbios 13:11 nos dice que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentas. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra cuando dice aquí la Biblia las riquezas de vanidad? Son esa fortuna de la noche a la mañana, esa riqueza mala vida, esa riqueza rápida. Esta riqueza disminuye cuando tú vienes a ver, ya no la tienes. Así como tú la adquiriste rápido, rápido se te van también. Dice entonces que el que hace su riqueza con mano laboriosa las aumenta. No te sienta mal si tú has pasado toda tu vida trabajando y quizás no puede mostrar los bienes que otros pueden mostrar en tan poco tiempo. Hay personas que en poco tiempo pueden mostrarte a ti grandes mansiones, pueden mostrarte muchas cosas, muchas solvencias. Pero eso, así como lo adquirieron de rápido, también rápidamente lo pueden perder. Muchos van a parar a la cárcel y otras cosas porque no adquirieron bien. Su riqueza no fue bien habida. Por lo tanto, nosotros entonces debemos tener en cuenta que la diligencia es la base de la prosperidad. Dice el doctor Manuel Pérez Marcio que la integridad y el éxito se casaron y tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó trabajo. Entonces, las riquezas deben ser bien habidas, debe ser porque nosotros ya hemos trabajado y Dios nos haya bendecido. Y ya quiero compartir contigo las últimas 2 citas de este estudio. En Proverbios 21:5 dice que los pensamientos del justo tienden a la abundancia. Los pensamientos del justo tienden a la abundancia. Dios, cuando tú eres fiel a Él, Él te da la cosa y te la da en abundancia. Pero esa abundancia no la busque tanto en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras, sino busca esa abundancia. Dios quiere bendecirte ricamente, aunque quiere prosperarte espiritualmente también, pero Dios quiere prosperarte espiritualmente y quiere hacerlo en abundancia, quiere hacerlo ricamente, quiere darte vida en abundancia. Y la última cita que encontramos en el estudio de esta semana es allí en Corintios 4:18, donde Pablo dice que debemos mirar las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Y fíjate, hasta si tú lo analizas bien, hasta parece paradójico,
Porque, ¿cómo tú vas a mirar? ¿Cómo tú pones la mira en lo que no se ve? Parecería que tú estás perdiendo tu tiempo. Lo que tú no puedes ver con estos dos ojos, tú lo puedes ver a través del ojo de la fe. Dios te puede mostrar las cosas que no perecen, las cosas que llevan a vida eterna. Así que ha sido un placer para este humilde servidor haber compartido contigo este estudio tan interesante que nos habla de cómo huir de las deudas, cómo vivir sin deudas y cómo tomar prestado y pagar. Que Dios te bendiga.